Shalom, bendiciones. Es un gozo para mí estar una semana más en este estudio bíblico que estamos haciendo acerca del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Te voy a pedir que nos ayudes dándole manita arriba, poniéndole like al video para que así podamos llegar a más personas. Bueno, pues yo espero también que estas enseñanzas te estén ayudando a poder conocer a ese Dios que nos creó. Bueno, como les he estado hablando anteriormente, es muy importante que nosotros apliquemos lo que estamos aprendiendo. Y una de las cosas que hemos estado aprendiendo es que nosotros somos seres espirituales, que nosotros somos un ser tripartita, estamos más bien compuestos por el espíritu, el alma y el cuerpo. Eso es de acuerdo a Isaías 5:23. Y una cosa muy importante que necesitamos entender es que si nosotros no somos conscientes de esto, pues entonces vamos a vivir solamente en el plano natural, en el mundo físico, sin llegar nunca realmente a conocer a Dios, porque Él está en el plano espiritual. Él es un ser espiritual. Entonces por eso es que es tan importante y siempre te estoy haciendo hincapié en esto, para que tú vayas creciendo y vayas ampliando tu manera de pensar y de entender. Hay dos realidades, una que es que somos seres espirituales, que venimos del Dios que nos creó, que Él mandó a Jesús para que podamos volver a ser esos seres espirituales que éramos, porque Él nos diseñó así, pero por la caída del hombre, por la desobediencia del hombre, pues el hombre se separó de Dios y el hombre perdió su condición espiritual. Ok, bueno, pues vamos a comenzar esta enseñanza haciendo una oración. Sí, acordémonos que estamos haciendo esta oración de lo que sería la alineación y la alineación y sujetar nuestro ser con el propósito de que sea nuestro espíritu unido al Espíritu de Dios el que tome el control. Lo que nosotros vamos a ver son cosas espirituales, entonces necesitamos que el Espíritu Santo tome control con nuestro espíritu. También necesitamos llamarle al Espíritu Santo, que tú aprendas a que al Espíritu Santo le hablamos, porque Él no es un ser nada más así, Él es una persona y es una persona muy, muy sensible. Ok, entonces vamos a llamar al Espíritu Santo. Vamos a decirle en el nombre de Jesús: Espíritu Santo, desciende a este lugar donde me encuentro. Espíritu Santo, sé tú tomando el control en este momento. Te cedemos todo el control a ti, Espíritu Santo. Sé tú llenándonos de tu poder, de tu amor, de tu dominio propio. Ministranos, Espíritu Santo. Ministranos, Espíritu Santo. Espíritu Santo, desciende. Llena este lugar donde estamos, donde está cada uno de nosotros. Lléname de ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Y ahora vamos a decirle en el nombre de Jesús: cuerpo mío, te ordeno que te sujetes a mi alma. Alma mía, te ordeno que te sujetes a mi espíritu. Espíritu mío, te ordeno que te sujetes al Espíritu Santo. Ok, vamos a ver ahora la segunda parte. En el nombre de Jesús, cuerpo mío, te ordeno que te alinees a mi alma. Alma mía, alíñate a mi espíritu. Espíritu mío, alíñate al Espíritu de mi Señor Jesucristo.
levantamos nuestro espíritu hacia ti y llamamos a los cielos y a la tierra que se hagan uno en Jesús. Cielos y tierra unidos en Jesús. Espíritu Santo, sé tú tomando el control de esta clase, que yo sea menguando, que seas tú tomando control absoluto de este tiempo que vamos a tener, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, toma control, que yo pueda ser ese instrumento que tú uses. También te pido que toques el corazón de cada una de las personas que va a escuchar este video, que seas tú abriendo su entendimiento, que seas esas personas, todo quien escuche esta enseñanza, que ellos puedan recibir la parte espiritual. Abre nuestro entendimiento espiritual, que tú lo resplandezcas sobre nosotros y que podamos entender las cosas que vienen del Espíritu. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora sí estamos ya listos para comenzar la clase y nos vamos a ir al libro de Marcos, en el capítulo 4, y vamos a leer el versículo 35, 36 y 37. Quiero pedirte que ahora que vamos a empezar este versículo, si tienes tu Biblia, recuerda que es muy importante que tú leas conforme yo voy leyendo, porque así, además de que esta palabra entra a través de tus oídos, entra también a través de tus ojos. Ok, entonces es muy importante que nosotros hagamos esto. Ahora, te voy a pedir también que tú vayas pensando, imaginando lo que está hablando, que tú vayas trayendo a tu mente lo que está sucediendo para que tú puedas entender más fácilmente lo que es esta parte de la palabra nos dice, porque esto que va a suceder es un milagro de Jesús, de cómo hizo callar la tempestad. Ok, entonces vamos a leer 35, 36 y 37. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Entonces vemos aquí en esta parte que Jesús les dice que se pasen al otro lado y se van a pasar en una barca, ¿sí? Y ya es de noche. Y dice que se fueron así como estaban, agarraron la barca y se fueron al otro lado. Ahora dice que se levantó una gran tempestad de viento. ¿Qué fue lo que se levantó? Una gran tempestad de viento. Yo quiero que tú pienses en esa tempestad de viento. ¿Qué significa esto? Que venían unos vientos tan grandes y que pensemos que la barca era una barca, no era un gran barco. Era una barca. Esas barcas las usaban las personas para ir a pescar. O sea que no era un barco muy grande, ni muy pesado, ni muy bien hecho. O sea, no era una cosa muy sofisticada, por así decirlo. Y entonces dice que esa gran tempestad, ¿de qué era la tempestad? De viento. Esa gran tempestad de viento, ¿sí? Imagínense nada más, esas olas tan grandes, levantaba unas olas muy grandes, y entonces dice que el agua estaba cayendo en la barca. Imagínate que tú fueras en una barca en la noche, y que se levantara esa tempestad, y estás viendo que esa agua de esas olas está comenzando a entrar o está entrando en la barca, de tal manera que se comienza a hundir la barca, se comenzaba a llenar de agua. Y entonces, ¿cómo te sentirías tú? Seguramente sentirías miedo, sentirías temor, además de que estás en el mar, bueno, en ese lugar, no en el mar,
Además de que estás en ese lugar, está el viento, es la noche y se está metiendo el agua y tú estás viendo, ¿y qué te vas a sentir? Vas a sentir miedo, yo sentiría miedo, ¿verdad? Dice, y que vamos a ir al 38 y 39, ¿ok? Dice en el versículo 4, 38 y 39 dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? 39, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Entonces los discípulos de Jesús estaban desesperados y él estaba ¿en dónde? En la popa, en la parte de arriba, y la popa en la parte que es delantera. Ahí estaba. ¿Y qué estaba haciendo? Él estaba durmiendo tranquilamente, ¿sí? Sobre un cabezal, dice aquí, durmiendo. ¿Y que llegaron los discípulos y lo despertaron? ¿Por qué? Porque sintieron miedo. ¿Por qué? Porque dijeron, es que algo tiene que hacer él, porque miren lo que nos está pasando, ¿verdad? Y llegaron y lo despertaron. ¿Cómo sería que lo despertaron? ¿Lo despertarían con cuidado? ¿O será que llegaron todos desesperados? Maestro, no tienes cuidado, que perecemos. Fíjense cómo le dicen, maestro, no tienes cuidado. Casi como un son de reclamo. Oye, no tienes cuidado, que perecemos. ¿Por qué llegaron de esa manera con él? Porque ellos vivían con él, ellos ya conocían a Jesús, ellos ya sabían que Jesús no era una persona normal. Con Jesús se movían las cosas sobrenaturales. Las cosas espirituales son sobrenaturales. Y nos cuesta mucho trabajo entender con nuestra mente, porque nuestra mente, una mente carnal, una mente que está acostumbrada solamente a las cosas físicas. Y si nosotros analizamos, las cosas físicas, pues son cosas que nos limitan mucho las cosas físicas. Sin embargo, la vida espiritual que Dios diseñó para nosotros no es una vida de limitación. Y ellos conocían que Jesús se manifestaba como ese ser espiritual, como ese Dios que Él era, y que Él podía resolver la situación fuera la que fuera. Por eso hasta fueron y le dijeron así como que, oye, mira, pues no tienes cuidado de nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos sabían que Él sí o sí, Él podía resolver la situación. Entonces, ahora yo te puedo decir, esto que estamos aprendiendo no es nada más, para que yo sepa de la Biblia, no. Esto que estamos aprendiendo es para que nosotros podamos entender que cualquier problema, que cualquier situación que nosotros tengamos, cualquier cosa que nosotros tengamos, vamos nosotros a tener confianza en Él, porque Él puede resolver cualquier situación. Ahora, cuando nosotros comenzamos a creer en Él, comenzamos a buscarlo y comenzamos a ver que en verdad Él puede moverse de manera maravillosa, entonces nuestra fe va a ir aumentando y vamos a creer cada día más en Él, y cualquier cosa que nosotros tengamos, vamos a venir y se la vamos a poner y le vamos a decir, mira, Señor Jesús, está esta situación muy difícil, pero sé que tú la puedes resolver. ¿Qué fue lo que hizo Él con una tormenta? Dice que simplemente se levantó, no les dijo nada, se levantó, sí, lo despertaron ellos, se levantó, y ¿qué dice? Reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Reprendió primero al viento. ¿Y qué hizo después? Le dijo al mar, calla, enmudece.
les habló a estos elementos, le habló al viento, le habló al mar. Hemos visto muchas veces esa parte en la Biblia. Ahorita no estoy muy segura, pero creo que está en Colosenses, donde dice que él obedeció a Dios hasta la muerte, ¿verdad? Él fue tan obediente a Dios cuando estuvo aquí en la tierra, que él fue exaltado, o sea, fue hasta la muerte. El Padre le dijo, tienes que morir, tienes que entregar tu cuerpo, y él que dijo, sí, aquí está, y lo hizo. Y entonces dice la Escritura que él fue tan obediente, y nos vamos a ir a Filipenses, dice, en el Filipenses 2:8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, Jesús fue tan obediente, y fíjense lo que sucede en el versículo 9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre, versículo 10, Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, en el nombre de Jesús, cuando yo digo en el nombre de Jesús, le ordeno a ese viento que se calme. Nosotros podemos orar cuando hay una situación como esta, de una lluvia, de una tormenta de viento. Nosotros podemos tomar la autoridad de Jesús, porque Dios le dio toda la autoridad a Jesús, y Jesús nos la ha dado a nosotros que somos su iglesia. Entonces, nosotros tenemos autoridad para que sea una tempestad, si viene un huracán, si hay una situación de emergencia, nosotros oremos y vamos a ver la gloria de Dios. Yo he visto la gloria de Dios. Un día me levanté, yo les he platicado esto, que Dios me mostró algo, yo no entendía, pero cuando fui a Walmart, como yo siempre voy muy temprano antes de ir a trabajar, a mí se me hizo raro que hubiera muchas personas allí en Walmart. Así de que yo me dije, ¿qué está pasando? Y entonces me di cuenta que iba a entrar un huracán. Y entonces me acordé de esa visión que yo no entendía, porque nada más veía el mar, ¿sí? Y un ser muy grandísimo. Y entonces yo entendí qué estaba pasando y lloré. Lloramos, estábamos orando varios. ¿Qué sucedió? El Señor se glorificó. El Señor no permitió que llegara ese huracán, que quizás hubiera podido destruir parte de este estado de Carolina del Norte. Si ustedes observan, no es vanagloria, pero ustedes observen, si aquí en este lugar donde nosotros vivimos han sucedido cosas así, que un huracán, que un tornado, cosas así, y verán que no encuentran algo así que sea muy grave. Se ha llegado a una parte que está al sur de una playa, donde sí han sucedido ciertas situaciones, pero en realidad Dios es muy bueno. Cuando uno es obediente a Él, por eso los llevé a Filipenses, porque cuando nosotros somos obedientes a Dios, el Señor Jesús nos va a dar de su autoridad. Y en el nombre de Jesús podemos orar, en el nombre de Jesús podemos reprender los mares, en el nombre de Jesús podemos reprender los vientos, podemos orar en contra de que un huracán venga y destruya un lugar. ¿Por qué? Porque la manifestación espiritual de lo que es el Evangelio, ¿sí?, tiene dominio sobre los elementos. O sea, Dios nos da su palabra, Dios nos hace ser sus hijos,
si nos da ese derecho de que seamos hijos de Dios, que es un proceso, pero nos va a dar la autoridad. Y nos da la autoridad sobre los elementos, sobre muchas cosas. El mundo espiritual tiene poder sobre el mundo físico. Entonces, la Biblia no es una religión. La Biblia nunca va a ser una religión. Lo que nosotros enseñamos no es una religión. Es que nosotros sepamos el plan de Dios, del Dios que nos creó, y podamos entender su palabra. Y podamos entender que no hay cosa difícil que Dios no pueda resolver. Pero ¿qué tenemos que hacer? Aprender de su palabra. Ser fieles a su palabra. Decidir seguirlo y amarlo y honrarlo. Y Él nos va a dar la victoria sobre cualquier cosa. Entonces vemos que aquí inmediatamente Él cayó, reprendió al viento y al mar le dijo: calla, enmudece. Hay muchas veces que se levantan tormentas en nuestras vidas, situaciones difíciles. Pero yo te digo a ti que no hay situación difícil que Él no pueda resolver. Bueno, shalom, bendiciones. Te voy a pedir que inclines tu cabeza y que cierres tus ojos y vamos a decirle en el nombre de Jesús: Padre Celestial, yo te pido que todo aquel que escuche este mensaje, que seas tú tocándolos, Señor, que tu luz resplandezca y esta palabra sea recibida, que haya sido recibida, Padre Santo, y que nosotros podamos realmente levantarnos como esa generación de hijos tuyos, donde sepamos que para lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, y que para Dios no hay nada imposible. Señor, ayúdanos a recibir esta palabra, a que esta palabra quede arraigada en nosotros y que podamos aplicarla en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Shalom, bendiciones, que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana. Hasta pronto.